Parte práctica en primer parcial, curso Arquitectura 1. Mi nombre es Pedro Luis Núñez Font. Sin más preámbulos, voy a empezar con con la explicación de la parte práctica, como fue solicitado en el documento. La primera parte consistía en una explicación sobre un video de la máquina Enigma, de las cuales después vienen una serie de preguntas. La número uno nos menciona cómo la máquina Enigma convertía las letras en posiciones de los rotores usando sistemas numéricos y cuál sería el sistema numérico más adecuado para representar las posiciones. Entonces, creo que el sistema más adecuado para representar ese sistema decimal, ya que es el que pues todo el mundo conoce y se hace más fácil asimilar. Creo que todos funcionarían, excepto tal vez el binario sería un poco más complicado porque para representar eh, varios números se hacen un poquito más largos, porque solo tenemos ceros y unos, pero los otros podríamos llegar al 26 de manera fácil, utilizando pocos dígitos, pero el decimal sería el más sencillo. ¿Y cómo funcionaba? Pues básicamente él tenía en ciertas posiciones con pines metálicos, estaba marcada un número, desde el 1 hasta el 26, y cada número tenía una representación de una letra específica. Entonces, por ejemplo, el 1 era igual a la, 2 B, 3 C, así hasta llegar a Z, que era el 26. Pregunta número uno. Vamos con la número 2. La máquina utilizaba tres rotores, cada uno con 26 posiciones posibles. ¿Cuántas combinaciones posibles en caso de una configuración inicial aleatoria? Pues bueno, lo importante aquí es entender que, bueno, cada vez que pasaba la corriente por el circuito y por la parte de los rotores, la letra podía cambiarse 7 veces, pero los rotores, sin embargo, solo eh, son tres los que modifican sus posiciones. Entonces, cada cambio que se hacía en los rotores para modificar la posición, se hacía hasta después de que terminaba, de que se completaba el circuito y se presionaba otra tecla. Esto hace que las únicas partes que se puedan modificar, a pesar de que la letra cambiaba 7 veces, eran tres, cada rotor en sí. Entonces tenemos 26 combinaciones en el primero, 26 en el segundo y 26 en el tercero. Lo cual si hacemos la matemática, por acá lo tengo anotado, la verdad, porque no tengo el número en la mente, perdón. Dice que nos da un total de 17.576 combinaciones posibles. Em, Perfecto. Nos movemos con la siguiente pregunta. Perdón. Explique cómo funcionaba la máquina Enigma, dado que también tenía un plugboard o un tablero de conexiones con 10 pares intercambiables. Ok, entonces la máquina Enigma se dividía en tres partes principales. Teníamos el teclado, teníamos abajo un tablero de conexiones y arriba teníamos los rotores y la batería. Entonces la batería enviaba una señal, una corriente eléctrica para iniciar el circuito, la cual se accionaba cuando se oprimía una tecla. Cuando se oprimía esa tecla, entonces tenía una salida de corriente, la cual primero y pasaba al tablero de conexiones. Verificaba si estaba conectado. Entonces, si había una conexión, esto lo que permitía era intercambiar una letra por otra. Por ejemplo, yo oprimía P y iba a entrar por aquí, en la parte de arriba. Si no estaba conectado, salía por abajo, igual siendo una P, camino hacia los rotores para seguir con sus cambios. Pero en caso de estar conectado, entonces entraba como una P y iba a salir por la otra letra que ya tuviera conectado. Por ejemplo, si era una O, entonces ya no iba a ser más una P, iba a ir como una O hacia los rotores. ¿Qué hacía esto? Pues que le daba capas extra de cifrado. Una vez que salía a los rotores, pues hacía lo mismo. Venía al tablero de conexiones, verificaba si había alguna conexión y si la había, se cambiaba. Si no, se mantenía igual y después alumbraba la bombilla dando el valor o el resultado final. Y por último, para finalizar con esta parte de la máquina Enigma, a partir de los cálculos previos, comente la complejidad y la seguridad de la máquina Enigma. Compare esto con la cantidad de combinaciones obtenidas con un método de cifrado moderno, que usan bits como base de seguridad. Entonces,
Como mencionaba anteriormente, tenemos solo con los rotores tenemos 17.000 y el resto de combinaciones posibles. Además de eso, los rotores empiezan con nosotros podemos personalizar o podemos decir en qué posición va a empezar cada uno, lo cual lo hace todavía más aleatorio. Si eso no fuera poco, tenemos nuestra tabla de conexiones o nuestro plug board en la cual podemos intercambiar y personalizar un poco lo que es la entrada y la salida de los datos. Sin embargo, a pesar de que esto nos da un resultado de cientos de miles, que incluso hasta millones de combinaciones, siento que hoy en día no sería tan efectivo, ya que lo que es la tecnología ha avanzado mucho. Han pasado 100 años desde que se utilizaba esta máquina y no solo los 100 años que han transcurrido, sino que cada vez la tecnología avanza más y más rápido. Entonces, tenemos ya computadores con memoria, con procesadores sumamente elevados que romperían ese cifrado en cuestión de poco tiempo. No estamos hablando, ¿verdad?, de un algoritmo matemático súper, súper complejo, como un Diffie-Hellman, una cosa por el estilo. Entonces creo que este sistema o esta máquina Enigma estaría un poco obsoleta hoy en día. Ok, ya con esto nos movemos a la parte del código en Python. Para la parte de código creo que es mejor irme a acá al, al Google Colab porque así puedo mover las líneas, seleccionar y es más fácil. Entonces, eso, y permítame abrir por acá lo que son las indicaciones para llevar como una guía y asegurarme de que todo esté mencionado y que el código cumpla con lo requerido. Dice, ejercicio número 2, la parte número 2 de la parte práctica, dice que considere que para la empresa en la cual usted trabaja se le está pidiendo realizar conversiones con diferentes sistemas numéricos, además generar tablas y analizar el número de bits que afecta las combinaciones posibles en sistemas binarios. Ok, entonces el ejercicio 2 se divide en dos partes. La parte número uno, escribe una función en Python que reciba un número, perdón, sin importar la base y que realice la conversión a su equivalente en los sistemas binario, octal y decimal. La función debe llamarse desde varias celdas, después vamos a ver qué se hace por acá. eh, de manera independiente y realizar las siguientes pruebas con los casos de uso planteados. Ok, entonces ahí vienen varios números: 159, 254, 89, 75, base hexadecimal, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo por acá. Entonces, para empezar, importamos esta librería RE, la cual nos va a ayudar para hacer esta validación acá, que después voy a explicar un poco más adelante. Entonces, creamos nuestra función, que es convertidor de números. Vamos a mostrar un mensaje por pantalla al usuario que le decimos qué número es el que él desea convertir y cuál es la base. Entonces, vamos a hacer un while true. ¿Esto para qué? Para forzar que el usuario nos responda lo que nosotros queremos. Vamos a preguntar por una base que va a ser un input. Le vamos a decir al usuario, ingrese una base, 2, 8, 10 o 16. Si el número que nos ingresa el usuario está dentro de este arreglo, vamos a salirnos de este while. De lo contrario, vamos a seguir con acá, base inválida, por favor ingrese una base válida, 2, 8, 10 o 16. Y así sucesivamente, es un bucle infinito hasta que el usuario no ingrese lo que nosotros queremos. Entonces aquí estamos validando. Primera validación. Segunda, ¿qué pasa si el usuario nos dice que estábamos con un número binario y nos ingresa un número 8? No vamos a saber qué hacer. Entonces, para eso utilizamos esta librería re. Acá lo que hace el match es validar que lo que haya ingresado el usuario esté dentro de este parámetro de números. O sea, me refiero, si el usuario está ingresando 2, eso significa que es binario. Eso quiere decir que la entrada del usuario, o sea, lo que le está ingresando, tiene que estar entre 0 y 1. Igual aquí, si está en 8, el número máximo del 8 va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tiene que estar entre 0 y 7. Por acá, esta es lo que nos representa es decimal, y acá nos representa 0 a 9, de A a F mayúscula y de A a F minúscula, porque base hexadecimal tiene letras. Entonces, ya con esto nosotros estamos garantizándonos que el usuario está ingresando bien el número y hace coherencia con la base.
Después de eso, si no pasa, pues vamos a hacer un número inválido. Por favor, inténtelo de nuevo. Y así hasta que el usuario ingrese un número correcto y una base correcta. Cuando ya pasamos con las validaciones, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Pues bueno, va a identificar si el número que nos ingresó es de base 16, el 16 que nos está ingresando el usuario y tanto el número son strings, entonces necesitamos convertirlos a números. Entonces, si es un 16, vamos a hacer esta variable, número convertido es igual a, entonces vamos a pasarlo a int, la función de int, para pasar un string a entero, y el número, pero le vamos a poner base hexadecimal. Entonces, nuestro número va a ser ya un hexadecimal. Si no, lo va a hacer igual con 8, en caso de eso, entonces lo va a pasar a octal, si fuera un 2 a binario, y si fuera un 10 a decimal. A partir de ahí, va a ser se van a crear estas variables. Base 2 va a agarrar el número convertido y lo va a pasar a binario. Base 8 va a agarrar el número convertido y lo va a pasar a octal. Base 10 va a mostrar el número convertido porque de número convertido ya estaba en decimal. Eso no habría que hacerle ningún cambio. Y base 16 se va a agarrar el número convertido y lo va a poner en hexadecimal. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ser capaces de tener las diferentes combinaciones que se le estaba pidiendo, ya que dice que se le ingrese sin importar la base y que se realice su conversión a binario, octal y decimal. Entonces, esto es lo que muestra el mensaje por pantalla. El número ingresado con sus conversiones es, entonces aquí saldría lo que es la respuesta. Entonces, por ejemplo, acá ingresamos, dice que el primer caso de uso es 159. De hecho, ay, ¿qué me pasó acá? Ah, creo que tengo que correr esto primero, perdón. Ah, ok, ahora sí. Dice, ingrese la base y después el número que desea convertir. Entonces, primero la base. Vamos a decir que es 159 decimal. La ponemos por acá y ingresa el número 159. Entonces, dice que el número ingresado con su conversión es en binario, sería este por acá, indica que es binario, ya que viene el número. Después en octal, indica que es un octal, y después viene el número, base decimal, después acá hexadecimal, que nos indica que es hexadecimal, y el número. Así, y después viene con el 254, acá viene con el 8975, que se le indica que es de hexadecimal, entonces acá hace las conversiones a partir del hexadecimal, 785, el 6782 hexadecimal, y el 255 hexadecimal. Igual yo voy a compartir este archivo, lo voy a juntar en Moodle para que se pueda validar cualquier cosa. Eso sería con el primer código. Ahora vamos con el segundo. El segundo dice, investigue y desarrolle una función en Python que genere una tabla de verdad para una compuerta OR con n igual a 2 y n igual a 3. Esta tabla debe mostrar todas las posibles combinaciones de entradas y el resultado correspondiente de la operación OR. OR devuelve, o sea, con que una de las condiciones sea verdadera, no importa si la primera o la segunda, va a devolver el resultado verdadero. O sea, si alguna de las condiciones es 1, va a devolver un 1, básicamente. Entonces, acá importamos itertools y product, eso lo hemos visto en clase. Creamos nuestra función tabla OR, acá va a recibir n, como indican las instrucciones, y vamos a crear una lista que se va a llamar combinaciones. Y en esta lista vamos a tener el producto, que se va a repetir, bueno, el número de combinaciones que vamos a tener acá lo va a dictaminar n, y va a hacerlo con 0 y 1. Si yo acá pongo 10, entonces va a hacerlo las tres combinaciones posibles que hay, las combinaciones posibles de tres veces de 0 y 10. Entonces va a poner como 0,0,10, 0,10,0, 10,00, así con todas las combinaciones posibles. Esto es lo que nos va a hacer esta línea de código. Acá vamos a hacer el print de combinaciones y pues para verlas, ¿verdad? Entonces, de hecho, acá se ve en la primera línea esta que ya, aquí ya se había corrido el código, ¿verdad? Entonces, sale por acá. Dice, seguimos con el encabezado, que el encabezado básicamente es crear utilizamos este ciclo for acá, de que para no tener que poner como entrada 1, entrada 2 ya predeterminado, y además de que dependiendo de cuántas veces yo ponga n,
van a tener más entradas. Entonces se hace aquí, entrada ya se deja fijo. Y lo que se hace acá es el ciclo for, en donde i va a ser un número de este rango. Entonces, por ejemplo, si el rango es 2, eso significa que va a ser o 1. Por eso acá le sumamos un 1, porque vamos a tener entrada 1, no tenemos entrada 0. Entonces, entrada y en este caso, en la primera del rango, es 0 más 1 es 1. Entonces, va a poner entrada 1 más esto, lo puse para separar. Acá como para entender que acá se acaban las entradas y después sigue el resultado. Y lo mismo después lo puse por acá también para saber cuáles son la entrada, pues digamos así como de la tabla, ¿verdad? Y cuál es el resultado, pues. Acá, esto es básicamente es un, un salto vamos a imprimir lo que es el encabezado y además de eso vamos a tener como un espacito entre cada uno. Si se aprecia que acá tenemos esto, pues eso es gracias a esta línea acá. Y el joint es nada más para juntar todo lo que está aquí guardado en encabezado. Tenemos esto igual que es básicamente para imprimir este número, se pone por length en encabezado, en caso de que sea más repeticiones, pues más largo va a ser el length, más va a tener que imprimir, ¿verdad? Para que tenga pues formita. Eh, esto simplemente prueba de error, estuve viendo cuál número era el que calzaba mejor. Ahora entonces acá vamos a ya la carnita, evaluar y mostrar cada combinación. Entonces, vamos a hacer un ciclo for en donde vamos a tener una variable que se va a llamar combinación y combinación va a ser cada combinación posible que estaba en combinaciones. ¿A qué me refiero? Entonces, vamos a ver. Combinaciones era una lista. Entonces, en una lista tenemos varios elementos. Por ejemplo, en la lista, la primera, tenemos, este sería el primer elemento de la lista, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. ¿Por qué él tiene estos elementos de esa lista? Bueno, pues porque ya la establecimos así. Después, vamos a utilizar la variable resultado, que va a ser el max de combinación. O sea, max lo que hace es buscar en un iterable, va a buscar el valor máximo y lo va a devolver. Eso quiere decir que en esta lista nosotros vamos a estar buscando el valor máximo de cada combinación. Por ejemplo, el valor máximo de esta, el valor máximo de esta y el valor máximo de esta. Entonces, eso lo vamos a guardar en resultado y vamos a imprimir, vamos a tener fila. ¿Qué es lo que va a ser fila? Pues va a ser combinación, o sea, esto de acá, más esto que puse acá para separar, más el resultado, que va a ser el máximo de los dos. Y esto nos viene perfecto para lo que es una lógica OR. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos es uno, ese va a ser el valor máximo. Entonces eso es lo que va a tener resultado. Y cumple con la lógica OR. Entonces, súper bien. Igual esto simplemente para tener un espacito y unir lo que son todos los elementos y ya, con eso tendríamos nuestra función. Entonces acá tenemos imprimir tabla de verdad para n igual a 2 entradas. Entonces llamamos a la función tabla or y le ponemos 2 que es n. Y entonces acá nos muestra las combinaciones posibles. Entonces esto sería la lista combinaciones. Entonces sería 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Todas las posibles, ¿verdad? ¿Por qué solo dos números? Pues porque n es igual a 2. Acá nos va a poner entrada 1, entrada 2, porque era el rango más 1. Entonces rango de 2 más 1. Y el resultado OR, acá vamos a tener entonces 0 y 0, da 0. 0 y 1, da 1. 1 y 0, 1. 1 y 1, 1. Facilísimo. Y lo mismo pasa con el 3. Ahora vemos aquí donde cambia. Estas son nuestras combinaciones. Esta es combinación. Tenemos una entrada más. Tenemos las líneas que son más largas, pero la lógica funciona exactamente igual. Entonces aquí tenemos combinación. El máximo en combinación es 0, entonces devolvemos 0. Acá hay un 1. Ese es el máximo en esta combinación. 1. Acá hay un 1, un 1. Y así sucesivamente. Entonces ya con eso cumpliríamos. Y eso sería todo por parte mía. Que tenga no sé cuándo lo está viendo, si en la noche, en la mañana, entonces nada más que tenga muy buen día, profe, y listo, estamos.